edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Y vamos a tomar el texto con el que hemos estado aprendiendo de la palabra del Señor en las últimas oportunidades. Les repito la cita, Filipenses capítulo número 3. Hoy vamos a usar el verso número 20 de Filipenses 3. Y lo vamos a leer y enseguida pues vamos a ocuparnos ya en la enseñanza, en lo que el Señor tiene para nuestro aprendizaje en esta oportunidad. Leemos la palabra del Señor, dice Filipenses 3:20: porque nuestra ciudadanía, entiéndase nuestra patria, está en los cielos. Amén. Tenemos una patria terrena, esta tierra del son, de las guapas mujeres y de la marimba. Así dice por ahí el eslogan, ¿no? Hermano, una tierra que nos duele cuando sufre, nos duele la vergüenza que es acarreada hacia esta tierra, ¿verdad? No podemos evitarlo, pero tenemos una patria allá en el cielo. Bien lo dice aquel corito precioso de antaño, ¿no? Tenemos una patria celestial. Dice entonces el verso número 20: porque nuestra patria o nuestra ciudadanía, su DPI espiritual, está en los cielos. ¿De dónde, dice el apóstol, también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo? Amén. Cristo viene y viene pronto. Sabe, hermano, que este pasaje contiene algunos detalles. Yo se los voy a bosquejar antes de pasar a la segunda parte, que quiero hacer una especie de recordatorio de algunas cosas que ya aprendimos y luego, hermano, ir al punto medular de la enseñanza. Pero en el verso número 20, además de nuestra identificación, como dice acá el apóstol, tenemos una patria celestial, tenemos una patria allá en los cielos. Lo que el apóstol nos está diciendo o recordando acá es que ya no somos terrenales, sino que somos celestiales. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, el apóstol Pablo dijo que hay dos tipos de seres humanos, de los salvos: los terrestres y los celestes. Así como el terrenal, los terrenales, dijo Pablo, y así como el celestial, los celestiales. Amén. Y nosotros fuimos hechos salvos por el celestial, el que vino del cielo, el que bajó del cielo, el verbo que se hizo carne, es el que nos ha hecho salvos. Cuando estábamos sin esperanza, sin pacto, sin patriarcas y sin Dios en el mundo, Él tuvo misericordia de nosotros, nos alcanzó con su misericordia, extendió el brazo de su gracia y nos ha hecho salvos. Dice la Biblia, nos ha comprado para Dios y para su trono. Entonces ahora encontramos esta identificación primero. Luego, hermano, encontramos una actitud y una disposición. Se las identifico así rapidito porque necesito avanzar. Dice, de donde también ansiosamente. Ese es un estado. Usted sabe que dentro de las enfermedades modernas hoy tenemos el estrés. Y cuando una persona es muy ansiosa, ¿verdad? Nosotros le vemos, dice, no te estreses, porque muestra una cierta desesperación, hermano, muestra una inquietud que parece no encontrar satisfacción, que parece no encontrar tranquilidad. Y yo sé, hermano, que usted en alguna circunstancia, en alguna medida, en algún momento, usted ha estado ansioso por algo. Es como la ansiedad de nuestros muchachos cuando están esperando los resultados de sus notas, ¿verdad? De sus estudios, y están ansiosos.
O como la patoja que está esperando que le digan algo. O el patojo que ya dijo algo y está esperando la respuesta. Él está ansioso. Y tiró su exploradora, ¿verdad? Y no ve respuesta y él se pone ansioso. Dice, ¿qué habrá pasado? ¿Qué si resulta el mensajito no llegó? Porque como fallan esos sistemas, ¿verdad? Dice la Biblia que hay un segmento de cristianos. Aquí empiezo a marcar puntualmente las cosas. Hay un segmento de cristianos que están ansiosos porque Cristo venga. Mientras que hay otro grupo de cristianos ansiosos por ser millonarios. ¿Me explico? ¿Usted qué lo tiene ansioso? ¿Llegar a ser multiempresario? ¿O que Cristo venga? ¿Está ansioso porque Cristo venga? Lo pone ansioso pensar que de un momento a otro la trompeta sonará y se reunirán los dos campamentos para reunirnos con Él en los aires. Oiga cómo dice el texto: de nuestra patria, de nuestra ciudadanía, de nuestra ciudad celestial, de ahí estamos esperando que venga. Luego dice, con ansiedad, con inquietud, hermano, con intranquilidad, con desasosiego. Máxime cuando el sistema muestra su corrupción, muestra su violencia, muestra sus contaminaciones, como en los días de Noé, dijo el Señor Jesucristo. Así serán los días en la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé se dibujan por sí solos en la Biblia. Días de violencia, días de corrupción y días de homosexualismo, como es hasta el día de hoy. Entonces, hermano, nosotros podemos evaluar, fíjese, las señales que están afuera. En el mundo se ve la violencia, en el mundo se ve la corrupción y se ve al segmento homosexual ganando terreno cada día. No tengo nada en contra de ese segmento. No soy homofóbico, soy pastor. Por supuesto, hermano, que ellos tienen sus derechos humanos. Tienen derecho al voto. Tienen derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Y tienen derecho a casarse. No me mire así. Lo que no tienen es derecho de entrar al cielo. Es lo único. Pero en lo demás, hermano, tienen todos los derechos. No nos vamos a levantar nosotros a decir atrocidades y barbaridades. No, si eso es natural, eso es de esta vida natural, eso no es del reino de Dios. Pero total, hermano, al inconverso y al perdido, entrar o no entrar al reino de Dios, lo tiene sin ninguna inquietud. Entonces ellos tienen todos los derechos. Que se legalice, hermano. Derecho a tener hijos también tienen derecho. Son derechos humanos. Oiga, derechos humanos. El tema de Dios es una cosa diferente. Ellos tienen todos los derechos, hermano. Lo único que tienen vedado es entrar en el reino de Dios. Es lo único que tienen vedado. Amén. En cambio usted, hermano, probablemente va a ir perdiendo sus derechos. Quizás está en su casa. Solo tiene el derecho de guardar silencio, porque todo lo que diga siempre es usado en su contra. ¿O no es así? Pero tal día me dijiste. ¿Para qué habló? O cuando hace promesas, ¿verdad? Y mira, es que estoy pensando, y las hermanas graban todo eso. Después, cuando usted se hace loco y no cumple, dice, pero tal día me prometiste tal cosa. Estaba bromeando. Esa es una deficiencia de los varones, prometer y no cumplir. Cosas que debemos corregir. Dice la Biblia, hermano, estamos
ansiosos. El mundo está marcando ya las pautas de los días de Noé, pero adentro del cuerpo de Cristo también se están marcando las pautas. Bueno, dice la Biblia que estamos esperando ansiosamente, es decir, tenemos una esperanza que nos pone ansiosos. ¿Por qué? Porque, hermano, al menos yo recuerdo desde los días de mi conversión, después de mi salvación, después de haber confirmado y certificado por la palabra de Dios que Dios me estaba haciendo salvo, la segunda cosa de mi vida espiritual que aconteció es que nació una esperanza, porque me dijeron que aquel que me había salvado iba a regresar y regresaba por mí. Entonces ahora mi vida empezaba a desarrollarse sobre esos dos fundamentos: la certeza de mi salvación y la esperanza de que el Señor regresa. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Hay un segmento de pueblo de Dios que todavía tiene esa esperanza en su corazón. Pero, hermano, hoy en día se está dando un fenómeno dentro del cuerpo de Cristo, y es lo que yo ahora, con la palabra de Dios, no con mis conjeturas, mucho menos con mis temores o mis inseguridades, lejos de Dios esas cosas, pero con la palabra de Dios, hermano, vamos a analizar ese fenómeno que se está dando dentro del cuerpo de Cristo. Y es que resulta que aquellos personajes que se han encumbrado a posiciones relevantes, que tienen hoy en día, hermano, llaman la atención no solamente del mundo cristiano, entre comillas, sino que también llaman la atención de los inconversos por su liderazgo, por su capacidad de mover a las masas, por esa fuerza de atracción que tienen y reunir multitudes. Hermano, allí están las evidencias, usted lo puede ver en videos, en programas de televisión. Es asombrosa la capacidad de convocatoria que tienen estos personajes. Usted ve, hermano, estadios llenos, auditorios, ya no sé cómo es el término correcto, llenos. Gimnasios llenos, hermano, multitudes. Pero se ha dado un fenómeno últimamente, de algún tiempo para atrás, que estos personajes se han dado a la tarea de decir que Jesús ya no viene. Y entonces la gente, cuando ve a las masas, a las multitudes moviéndose detrás de ellos, y de pronto aparecen estos blasfemos, permítame que me dirija como lo pienso, aparecen, hermano, a decir que Cristo no regresa. Pudiera ser en determinado momento una actitud caprichosa, pero no, hermano, eso no es otra cosa más que el cumplimiento de una profecía. Y lo tremendo es que el cumplimiento de esa profecía nos proyecta a un punto de la historia que la Biblia le llama el final de los tiempos. Entonces, hermano, más allá de lo que dijo Nostradamus, más allá de lo que dijeron los mayas, cuando yo veo a estos personajes ridiculizando la segunda venida de Cristo, digo, esa es la señal, aunque no haya hablado Nostradamus y aunque no hayan hablado los mayas. Esa es la señal. Retomo algunas ideas de los últimos mensajes que le compartí. En el verso 18, muy rápido, el apóstol Pablo nos dijo que los enemigos de la cruz de Cristo están adentro de las iglesias. El apóstol Pablo nos dijo, ahí en el verso 18, si me ubicas el texto, el apóstol Pablo nos dijo que la cruz de Cristo, que es el mensaje de la salvación, porque nadie puede ser salvo sino por medio de la palabra de la cruz. Nadie puede ser salvo por razonamientos, nadie puede ser salvo por deducciones intelectuales, nadie puede ser salvo por comprobaciones científicas. Se es salvo por la palabra de la cruz. Necedad para el que se pierde,
mas para el que se salva es el poder de Dios. Entonces el apóstol dice: hermanos, adentro del cuerpo de Cristo, es decir, dentro de las iglesias, están los enemigos de la cruz de Cristo. Lo interesante, hermano, es que el diablo, como es tan astuto, colocó a los enemigos de la cruz de Cristo, o los está colocando, o ya están colocados en posiciones de liderazgo, con capacidad de convocar multitudes. Luego dijo, voy un poco rápido, pero de esto ya le prediqué, yo necesito reservar el mayor tiempo para el punto de hoy. El apóstol Pablo nos dio 4 características para identificar a los enemigos de la cruz de Cristo. Lo vamos a leer por acá. Dice él: hermanos, os digo llorando que muchos andan, como os he dicho muchas veces, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Dónde andan? Adentro del cuerpo de Cristo. No en el mundo, adentro. Mire lo que dice: su fin es perdición. Hermano, ellos caminan lo que la Biblia le llama el camino ancho. Muchos lo caminan, pero su final, dice, es perdición. ¿A dónde están conduciendo a esas multitudes? Lo que dice la Biblia, ¿verdad? Su final es perdición. Segunda característica, dice: su Dios es su apetito, o sea, sus deseos, sus inclinaciones, sus pasiones. Hacen de sus intereses su Dios, y a sus intereses es a los que sirven. Su deseo de grandeza, su deseo de fama, su deseo de popularidad, su deseo de poder económico sin ninguna medida, su deseo de ser el más grande de todos los pastores en Guatemala y en el mundo. Deseos desmedidos. Hacen de sus deseos su Dios, y a su Dios le sirven. Solo que usan el nombre de Jesús, hermano, para esconder sus verdaderos intereses. Luego dice la Biblia: su gloria está en su vergüenza. Es decir, delante de Dios ellos caminan como muy arropados, pero delante de Dios están desnudos, porque solo la desnudez produce vergüenza. En otras palabras, están sin cobertura de Dios. ¿Me explico? Voy a la cuarta. Hermano, esta es más que obvia. Solo piensan en las cosas terrenales. Todo el mensaje, toda la predicación, toda la enseñanza es para hablar de cosas de la tierra. Empresas, casas, vehículos, aviones, helicópteros, chalets, casa en no sé dónde, y que tengas casa por aquí, y relojes de decenas de miles de dólares. Toda la palabra la convierten en mensajes de cosas terrenales. Amén. Bueno, estas 4 características de las que ya le prediqué, el apóstol las pone acá en ese orden, pero en el verso número 20 hay una quinta característica que está un poco escondida. Dice el texto, ahora lo leemos todos acá. Si subes un poquito el 20, te voy a agradecer. Dice el apóstol: en contraste, ellos piensan solo en las cosas terrenales, cuando nuestra ciudadanía ya no está aquí en la tierra, está allá en los cielos. Nota el cambio que hace. Dice: ellos te predican solo de cosas de la tierra, pero tu ciudadanía está allá. Hermano, entonces, ¿de qué tenemos que predicar al pueblo de Dios, los predicadores, los pastores? De las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque es allá donde vamos a vivir, hermano. ¿Para qué le voy a predicar de estas cosas que se van a quedar? ¿Para qué le voy a predicar de aquí donde usted no va a vivir? Pero usted no sabe cómo es el cielo. Usted no sabe, hermano, cómo se rige, cuáles son sus principios, y eso la palabra nos los enseña. Y creo yo, hermano, aquellos que tenemos temor de Dios todavía en el púlpito de Dios, el Señor nos mostrará para que podamos instruir a su pueblo. Pero a usted le interesa saber de allá donde va a vivir. ¿Me explico? Cuando Eleazar, el siervo de Abraham, llegó a donde Rebeca, dice la Biblia que estaban reunidos la mamá
estaba Labán, y estaba el papá, y estaba la muchacha, y estaba el siervo de Dios, el siervo de Abraham. Mientras que la familia querían que le siguieran mostrando joyas. Pero ¿y qué más traes? Ahí en esa cajita, como que vendrá. Y probándose los zarcillos, probándose las ajorcas, probándose toda la ropa. La muchacha codeaba al siervo. Pero cuénteme cómo es él, pues. ¿Y cómo es él? ¿Nota la diferencia? A Labán le interesaba el dinero del Señor. A ella le interesaba saber cómo era él. Qué enorme diferencia, ¿verdad? Y Labán, mira, y solo 10 camellitos aguantaste traerte. Me hubieras llamado, yo te voy a ayudar si traes otros 10 cargados de tesoros. Pero mientras ellos ponían su mirada en los tesoros que iban en los camellos, ella solo quería saber cómo era el muchacho, cómo era el jovenazo, cómo era su señor. Y haciendo, hermano, una aplicación de los textos, le dijo: mira, él es alto y sublime, señalado entre 10,000. No hay otro como él. Mi Señor es maravilloso, mi Señor es hermoso, mi Señor es bondadoso. Y él está esperando que llegue la doncella escogida para unirse en nupcias con ella por la eternidad. Y a su nombre. Hermano, qué diferencia. Dice la Biblia, estos que son falsos, dicho sea de paso, hermano, y lo voy a comparar con la comparación más terrible que hace la Biblia. Dice, son estrellas errantes. Otro día le predico eso. No le digo qué día, otro día. Dice, ellos solo piensan en las cosas de la tierra, pero nuestra ciudadanía es celestial. Hermano, para aprender a ser buenos administradores y productivos aquí en la tierra, no tenemos que ir a la iglesia, hay que ir a la universidad. Ahí le van a enseñar a ser un buen administrador, estrategias de negocio, ahí le van a enseñar otros idiomas para que se pueda comunicar y hacer negocios. Eso está en las academias, hermano. Pero ninguna universidad le va a enseñar a usted cómo se vive en el cielo. Para eso viene usted a la iglesia, para aprender a vivir allá donde va a estar por la eternidad. No un año, no 10, no 20, no 50, no 70, por la eternidad. Entonces, hermano, ir a la iglesia para que me hablen de cosas terrenales es perder el tiempo. Claro, pero eso tiene su precio. Y lo dijo el apóstol Judas. Dijo, es que te llaman y te dicen cosas bonitas, cosas lisonjeras, cosas que levanten tu personalidad para luego sacarte beneficio, dijo Judas. Entonces ahora dice Pablo, ellos piensan en las cosas de la tierra, pero nuestra patria es celestial. Nuestra patria es no de esta dimensión. Y luego dijo, encierra esto, hermano, yo se lo amplío ahora. De donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Hermano, esa es una esperanza que está en el corazón del pueblo de Dios. Hermano, es la esperanza que colocaron por medio de la sana doctrina varones de Dios, hombres de Dios, siervos de Dios que nos antecedieron, que gastaron su vida enseñándonos los sanos principios de la doctrina apostólica, que nos enseñaron a ver hacia arriba y no hacia abajo, pero pusieron en nuestro corazón la esperanza. Hermano, desde hace muchos años atrás, si alguna cosa se predicaba en las iglesias, era que Cristo volvía, era que Cristo regresaba. Pero hoy en día, hermano, se ha dado este fenómeno en donde estos personajes que van calzando a pie juntillas, hermano, con estas características de enemigos de la cruz de Cristo. Estos personajes hoy se han dado a la tarea de ridiculizar
a los cristianos que están esperando que Cristo vuelva. Y hermano, abiertamente se burlan de los que predicamos que Cristo vuelve. Lo lamentable es que algunos hermanos, bajo la presión de esas circunstancias y atraídos por la popularidad, atraídos por todo ese esplendor que se ve, caen en la trampita, hermano, de empezar a predicar también solo de las cosas terrenales. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo acá, así en una forma un poco velada, es que estos enemigos de la cruz de Cristo van a atacar la esperanza de que Cristo vuelve. Yo le voy a invitar ahora, hermano, con ese pensamiento, usted me acompaña a la segunda carta del apóstol Pedro. Esta es una cosa muy interesante, porque hermano, en ello uno ve, capítulo número 3, en ello uno ve, hermano, cómo el Señor deja ordenadas todas las cosas, y a ningún hombre le dio el Señor toda la verdad, y a ningún hombre jamás Dios le dará toda la verdad. Esa es la razón, hermano, del equipo ministerial, porque Pablo allá nos dijo una cosa y ahora Pedro lo va a poner, hermano, a colores, en tercera dimensión. Mire lo que dice, capítulo número 3, segunda carta de Pedro. Dice en el verso 1: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Hermano, una de las virtudes, quizá la más valorada por Dios entre las virtudes que debemos cultivar, es la honestidad. El salmista escribió y dijo: Señor, porque tú buscas la verdad en lo más íntimo. El peor engaño que un cristiano puede cometer, hermano, es engañarse a sí mismo y con ello querer engañar a Dios. Pero el corazón del hombre es tendencioso a eso desde los días de Adán, porque Adán estaba desnudo y quiso engañar a Dios poniéndose delantales de hojas de parra. A partir de ahí, hermano, al ser humano le quedó esa manía, esa mala costumbre de querer justificarse siempre delante de Dios. Pero Dios busca la verdad en lo íntimo. Y si algo debemos buscar, hermano, es siempre presentarnos honestos y sinceros delante de Dios. En primer lugar, para reconocer la responsabilidad de todas las cosas que hacemos mal. Y no estar echándole, como decimos corrientemente, el muerto a nadie, ¿verdad? Es que fue la presión de los compañeros del trabajo, es que fue mi suegra. No, hermano. Sinceridad, honestidad. Aún la administración al alma, hermano, es efectiva cuando uno es honesto. Pero cuando uno no es honesto, a veces hay gente que se queja y dice: no, yo fui a administración y igual quedé. Claro, no fue honesto. Si hubiera sido honesto, sale diferente. No, pero igual que Adán, hermano, mira, idéntico. Se hizo su traje para su esposa, para él, y quisieron engañar a Dios. Pero usted sabe que la presencia de Dios es una cosa tremenda, hermano. Y cuando la presencia de Dios se manifestó, a pesar que tenían algunas sus vestiduras encima, tuvieron que correr detrás de los arbustos para esconderse. Dice la Biblia, dice Pedro: quiero despertar tu sincero entendimiento. Esto quiere decir para que te des cuenta, si estás mal, que cambies. Pero sé sincero. Hermano, en vez de estar intentando ver con qué cobija nos cubrimos, no, sinceridad, honestidad delante de Dios. Yo se lo he dicho, hermano. Mire, si yo llego a comprobar por la palabra de Dios que la doctrina de la prosperidad es de Dios, yo la empiezo a predicar. Pero hasta el día de hoy, hermano, lo único que he comprobado es que es una doctrina del infierno y no de Dios. Dice el texto, mire a Pedro: para que recordéis las palabras dichas de antemano,
La Biblia dice, hermano, que por boca de 2 o 3 testigos todo asunto queda resuelto. Se necesitan 2 o 3 testigos para que algo sea certificado. El apóstol Pedro va a utilizar acá esa fórmula y dice: para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo declarado por vuestros apóstoles. 2 testigos. La doctrina apostólica no puede contradecir lo que dijeron los profetas. Pero hoy en día, hermano, hay muchos pseudoapóstoles. De hecho, de estos personajes de los que le voy a hablar ahora, algunos se autopresentan como apóstoles. Dice la Biblia: las palabras dichas de antemano y el mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo declarado por vuestros apóstoles. Verso 3, quiero que me enfoques el verso 3 completo. Ahí está muy bien, gracias. Ante todo, sabe de esto, dice el apóstol Pedro, que en los últimos días vendrán burladores, es decir, personajes, individuos que se van a burlar, que van a ridiculizar, que van a tratar de poner en entredicho. Pero ¿de qué se van a burlar estos burladores? ¿Sabe, hermano, que la Biblia dice, en la carta a los Gálatas dice: no seas necio, de Dios nadie se burla, a Dios nadie lo engaña, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha? ¿De qué se van a burlar estos individuos? Porque, hermano, un burlador, yo creo que no debo invertir mucho tiempo en definir a un burlador. Pero ¿cuál va a ser la razón de sus burlas? ¿Cuál va a ser la razón de sus críticas? Oiga, que el apóstol Pedro nos está diciendo que son los últimos tiempos y aparecerá esta camada de estos individuos, cuya característica es que van a ser burladores, o sea, se van a burlar, van a ridiculizar. ¿Pero de qué se van a burlar? Dice la Biblia, voy a ir despacio. Son burladores y van a usar el sarcasmo. Hermano, el sarcasmo es aquella respuesta que trata de poner en evidencia que una persona es tonta. Algo así como decir nosotros, o que yo le dijera: hermano, le cuento que mañana voy a hacer un viaje a la luna. Y usted me dice: ah, sí, no, que le vaya bien. Ahí me escribe. Eso es sarcasmo. Porque usted no me creyó. Y usted lo que está pensando es que yo soy tan tontito de pensar que puedo llegar a la luna. Solo lo estoy usando como un ejemplo. El sarcasmo, hermano, es una herramienta en la mano de estos burladores para calificar la inteligencia de los cristianos y considerar o decir: ah, usted está creyendo eso, ¿no? Qué tontito, ¿verdad? Qué ridículo. ¿Me doy a entender? Se van a burlar y van a usar el sarcasmo. Yo más adelante le pongo más ejemplos. Luego dice: son seguidores de sus propias pasiones. Allá en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo dijo: su Dios son sus apetitos, su Dios son sus deseos, su Dios son sus pasiones, su Dios son sus concupiscencias, su Dios son sus malas inclinaciones. Y en otra parte dice la Escritura: tienen el corazón ejercitado en la avaricia. Y el corazón lleno de avaricia, hermano, es un corazón insaciable. Hasta el día de hoy, hermano, en mi experiencia muy humana y en mi experiencia espiritual y en mi experiencia como pastor, yo no he encontrado un solo ser humano satisfecho. Siempre queremos más.
Cuando andamos, hermano, corriendo de los aguaceros, con nuestros paragüitas, ¿verdad? Con los zapatos mojados, los calcetines estilando agua, hermano. Y parado ahí, esperando el bus en aquellos años. Cuando yo tenga mi carrito, aunque sea un Sentra, se entre el agua, se entre el polvo, se entran las moscas, yo voy a estar contento. No. Llegó el día que tuvo su cacharrito, tosiendo su carrito, pero hermano, caminando. Llega un día que enojado se baja y hasta le da una patada. Es que este carro viejo para nada me sirve, quiero un carro nuevo. ¿Y no que iba a ser feliz con eso, pues? Yo no he conocido un solo ser humano que diga, ya llegué a la medida. Entonces, hermano, decir a alguien, mire, cuando usted ya tenga 1 millón, ya es millonario, ¿ahí va a estar contento? No, ahora quiere 2, ahora quiere 3. Oía un hombre de mucho dinero cuando todavía estaba en la vida secular. Este hombre con mucho dinero, hermano, dijo estas palabras dentro de su ambiente, un millonario. Y hablando de dinero, de trabajo, en esos días yo todavía no era cristiano. Y dice, no se preocupe, me dice, de lo que usted tiene que ocuparse es de hacer 1 millón. Cuando haga 1, los demás se hacen solos. Y eso me quedó grabado. Y entonces dije, yo solo quiero mi primer millón. No sé por qué a veces ustedes se ponen así rarones, fíjese. Pues voy a ministrar, hermano, masivamente para liberar esos espíritus feos. Dice la Biblia, estos individuos son seguidores no de Cristo, son seguidores de sus propias pasiones que van caminando detrás de ellos y los hacen caminar como ovejas que van al matadero, a ellos y a los que los siguen a ellos. Fíjese qué fenómeno. Ellos son no seguidores de Cristo, son seguidores de sus pasiones. Y los seguidores de ellos son seguidores no de ellos, sino de las pasiones que ellos siguen. Y usted sabe cómo es el diablo, hermano. El diablo, mientras más terreno se le da, hermano, más flores tira ahí enfrente, ¿verdad? Más camino va pavimentando para que todo vaya saliendo bien. Hermano, estoy asustado. El diablo tiene el poder de mover muchas cosas para que todos los vientos se vean favorables. Y muchos cristianos se confunden y dicen, hermano, pero si todo va viento en popa. Dios le dio al diablo el poder de modificar ambientes para engañar. Entonces, hermano, usted ve el camino frente a ellos y lo ve pavimentado. Y así, hermano, planito y pavimentado. Pero usted que está aprendiendo a vivir en el cielo, ve su camino y lo ve de terracería y empinado. Y entonces dice, hermano, pero ¿por qué para nosotros es tan difícil? Y entonces a mí me da un poquito de pena y digo, si quieren nos bajamos un ratito acá. No. No, no y no, jamás. Porque nuestro Señor nos enseñó que aquí abajo tendríamos tribulación, pero nunca deberíamos perder la confianza que Él venció al mundo. Jamás. Dijo el Señor, el mundo me odió a mí, los va a odiar también a ustedes. Entonces, ¿qué debemos esperar del sistema? Rechazo, resistencia. Hermano, para nosotros quizá, algunas cosas van a ser un poco más complicadas. Sigo en el texto. Dice entonces el apóstol Pedro, estos son seguidores pero de sus propias pasiones, sus deseos, ¿verdad? Deseo de grandeza, de popularidad, deseo de fama y por supuesto deseo de fortuna. Todo lo que usted puede poner ahí como esos deseos,
que al final de cierta manera alguien dice, pero ¿qué de malo tiene? No, hay ciertas cosas que aparentan no ser malas, lo dice la Biblia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es final de perdición. Ahora mire pues, ¿de qué se van a burlar con sarcasmo estos enemigos de la cruz de Cristo? ¿Qué es lo que van a ridiculizar? Mire el verso 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y entonces usted, hermano precioso, los va a ver por televisión decir estas cosas. Hace 20 años o hace 30 años se dijo que Cristo venía y no ha venido. Entonces, ¿qué esperábamos? Y con base en ese razonamiento, hermano, empiezan a decir abiertamente que Cristo no regresa. Empiezan, hermano, a atacar abiertamente la esperanza que está en nuestro corazón de que nuestro Señor Jesucristo vuelve, que el Señor regresa y regresa pronto. ¿Cuántos creen que el Señor regresa? ¿Y cuántos creen que regresa pronto? Denle entonces una ofrenda de palmas al Señor. Y de estos, hermanos, hay de lo peor. Y entonces, hermano, empiezan estos personajes a ridiculizar. Por eso dice acá, son sarcásticos con argumentos como este. ¿Cuánto tiempo tiene de esperar a Cristo? 25 años. ¿Y qué tiene? Nada. ¿Se dio cuenta que perdió el tiempo? En cambio, míreme a mí. O sea, no a mí, pues a ellos, ¿verdad? Hermano, y la gente pobrecita, con sus fundamentos titubeantes, hermanos, sin estabilidad, porque quizá no han sido bien pastoreados. ¿Y qué tengo que hacer? Haga pacto. ¿De qué se burlan? ¿A quiénes ridiculizan? A los cristianos que están esperando que Cristo vuelva. ¿De quiénes se burlan? De los predicadores que todavía predicamos que Cristo vuelve. Hermano, puede ser que me llegue mi término de vida y que yo no vea con mis ojos el retorno glorioso del Señor. Puede ser, hermano, que ya no estoy muy lejos de hacerme anciano y que yo no vea con mis ojos el retorno del bendito Señor y Salvador Jesucristo. Pero mientras tenga vida, mientras tenga aliento de vida, mientras mis fuerzas me lo permitan, voy a seguir predicando que Cristo vuelve, que el Señor regresa, que el Señor prometió volver, que el Señor dijo que hay un pueblo que tiene que prepararse para cuando Él regrese. Y a su nombre. Hermano, yo le voy a decir esto: usted tiene que estar preparado, porque de usted se van a burlar, a usted lo van a ridiculizar. Probablemente en su ambiente de trabajo hayan seguidores de esas doctrinas pasionales, más inspiradas en deseos carnales que en palabra de Dios, y a usted lo van a ridiculizar. Quizás su jefe sigue esas líneas, esas enseñanzas, y le va a decir: ¿y qué? ¿Y vos estás esperando que Jesús regrese? No seas tontito, hombre. Mira cuántos años han pasado. Hermano, mire cómo la Biblia dejó esto de claro. Voy a avanzar un poquito más. Dice, ellos dicen: ¿y dónde está la promesa de su venida? ¿Hace cuánto te dijeron que Cristo venía? 40 años. ¿Y ya vino? No, ¿te das cuenta? ¿Dónde está la promesa de su venida? Mire cómo los dibujó la palabra, hermano. A cualquiera que usted oiga por cualquier medio, si lo oye en vivo, si lo oye por radio, si lo oye y ve por televisión, y ridiculiza la venida de Cristo, póngale una etiqueta y diga: ese es enemigo de la cruz de Cristo. ¿Me explico, hermano? Y traiga a sus hijitos y los pone frente al televisor y les dice: hijos lindos, ese es un enemigo de la cruz de Cristo. ¿Me explico? Ahora, dice la Biblia, ellos preguntan: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron,
todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Es decir, nada ha cambiado. Hermano, yo recuerdo la expectativa en el famoso cambio del 2000, ¿verdad? El famoso cambio de milenio. Y alguna gente, hermanos, se hicieron de todo tipo de conjeturas que iban a fallar los equipos de los hospitales. Bueno, acá con nosotros no, porque como no tienen equipo los hospitales, eso no iba a pasar. O sea, estábamos guardados de ese peligro, hermano. Mire, qué lindo. Pero hermano, aquel aspaviento, aquella inquietud. No faltaron predicadores, juntaron a sus iglesias para esperar el cambio de milenio. Algunos ya con vestiduras blancas, porque a la medianoche del 31 de diciembre del año 1999 se iban. En primer lugar, no va a ser en diciembre. Y ahí estaba la gente. Hubo gente cristianos vendieron sus casas, vendieron sus propiedades, hermano, como sucedió hace poco también con ese otro señor que salió hablando disparates. Entonces estos burladores dicen: ¿qué ha cambiado? Nada. ¿Qué se ha modificado? Nada. ¿Qué ha cambiado en el ambiente? Nada. Y entonces, hermano, el que no es firme en su fe, el que sus fundamentos, sus basamentos no son sólidos, principia a titubear, porque no puede demostrar lo contrario. Miren los argumentos. Dicen, desde los tiempos de los padres, dice, todo continúa tal como estaba desde el principio. Entonces dice el apóstol Pedro, pero cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció ahogado en agua. Aquí el apóstol sacó otra característica más de los días de Noé. Nos remite, hermano, a los días cuando Noé recibió la orden de Dios para predicar que habría un diluvio de agua. Lo que Pedro nos está diciendo acá es que en aquel tiempo también hubo burladores. ¿Burladores de quién? De Noé. Porque por aquellos días la ecología era muy diferente. Usted se remite a la escritura y dice, por aquellos días todavía no había llovido, sino que se levantaba un vapor de la tierra. Ese vapor humedecía la tierra, y la tierra ya húmeda, cuando la semilla caía en ella, germinaba y producía plantas y producía alimento. Pero ¿qué estaba haciendo Noé? El arca. Algunos dicen que los 120 años de término que ahí se establecen son los 120 años que le llevó a Noé construir el arca. La Biblia no es tan específica en la fecha, pero pensemos que no fueron 120, tampoco fueron 2 años. Cuando le preguntaban a Noé, Noé, ¿qué estás haciendo? Al Titanic. Hermano, eran días sin navegación. Pensar en un artefacto llamado barca o arca o barco. Pobrecito Noé. Era buena gente. Saber que el hechizo le hicieron, lo volvieron loco. Así como nos dicen a nosotros, ¿verdad? Cuando nos convertimos a Cristo. Tan inteligente que se veía, dice, y evangélico se vino a volver. Es que era inteligente, pero no era sabio. Ahora es inteligente y es sabio, porque ha entendido la sabiduría de Dios escondida en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Contrastes, hermano. Pero mientras Noé construía el arca, yo trato de imaginar por un momento, fíjese, tal vez no tanto a Noé, porque él estaba convencido de lo que estaba haciendo. Trato de imaginar a su mujer y trato de imaginar a sus hijos, a los muchachos cuando en la universidad, en el colegio, en el instituto los ridiculizaban. Con que vas a la iglesia, ¿no? Sí. Pero porque mi papá me lleva.
se sienten presionados. ¿Y de cuáles sos? ¿De qué evangélicos sos vos? ¿De los tranquilos o de los locos? Y algunos ahí desearían que fuéramos tranquilos, pero somos locos. Porque estamos buscando el evangelio de la locura. ¿Me explico? Sabe que el evangelio tiene niveles de desarrollo. Estos individuos se dedican a ridiculizar. Hermano, yo le quiero dejar a usted una tarea muy importante. Blinde a sus hijos. Máxime, bueno, sí, voy a hacer la observación así. Aquellos muchachos que que estudian en lugares laicos, en lugares no cristianos, porque son objeto de burlas, son objeto de críticas y los ridiculizan. Y muchas veces ellos, para no sentirse fuera de tono, para no sentirse desencajados, empiezan a hacer las mismas cosas que hacen los perdidos, porque la presión de grupo es muy grande y usted sabe que los jóvenes son muy necesitados de identidad. Y entonces empiezan a ceder a las presiones. Usted en su casa blinde a sus hijos. Dice la escritura, le hablarás estas palabras a tu hijo cuando estés en la casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en la mesa, cuando vayas por el camino, le hablarás estas palabras a tus hijos. Hermano, no era un mandamiento para caerle mal a los muchachos, no, lo que está tratando de decir la escritura es blíndalo, cúbrelo, protégelo. Tampoco se trata de andar detrás de los muchachos así, ¿verdad? A ver, mijo, te voy a decir, la promesa de libertad, pero mientras él y el otro, ay Dios, ¿verdad? Le voy a decir cuál es la mejor forma de trasladarle la palabra a los muchachos. Sencilla, a toda hora, hermano. Vívala. Pero no les diga una cosa y usted hace otra. No le recite los salmos, pero usted con sus actitudes hace otra cosa. La mejor forma de transmitirles la palabra es vivirla, para que cuando ellos se inconformen no puedan decir, pero es que tú alabas a Dios, tienes temor de Dios, respetas a mi papá, le devuelves su vuelto. Y le dice a su papá, tú respetas al pastor, respetas las autoridades de la iglesia. Hermano, nunca hable a sus hijos mal de las autoridades de la iglesia ni de las actividades de la iglesia, porque no sabe el veneno que le está poniendo en su corazón. Eso tarde o temprano se revierte, y el que se lo va a comer es usted mismo. ¿Me explico, hermano? Es que el pastor porque está chiflado. Es cierto, pero no tiene por qué usarlo así. Sí, hermano. Y como dice aquel corito, ¿no? Y por causa de él me haré más vil. Hermano, vale la pena la locura por Cristo. Pero estos individuos, mire cómo dice la Biblia. Gracias, hijo. Dice, la tierra ya existía. Noé construía el arca. La gente lo ridiculizaba, la gente se burlaba de él. Pero resulta que llegó el día cuando empezó a llover. 7 días antes le dijo el Señor a Noé, entra ya en el arca, metes a tu mujer, mete a tus hijos y a las mujeres de tus hijos. Y dijo Noé, vieja, ya nos vamos, dame chance, solo voy a ir a Oakland. No, ya, adentro. Es que vi unos zapatos bien lindos y ahora que se va a destruir todo, se van a arruinar esos zapatos. ¿Por qué no pasamos por Oakland o por Mira? No, vamos al arca. No, ¿qué tengo que hacer? Al arca. Es que mira, al arca. ¿Se animan? A los hijos, al arca, hijos. Pero es que papi, al arca. Pero papi, ¿entra o entra? Entro. 7 días antes. Y Dios cerró la puerta.
Cuando empezó a llover, los burladores corrieron al arca para que Noé los dejara entrar. Y dijo Noé: disculpen, ya no puedo hacer nada, la puerta la cerró Dios. Pero mientras la puerta no se ha cerrado, nada cambia, hermano, nada está cambiando, el ambiente sigue igual. Es más, se pretende decir que este es avivamiento. Hoy, hermano, eso hay que agarrarlo con lupa y ver si eso es avivamiento o amuertamiento, a la luz de la palabra, no a la luz de mis conjeturas, de lo que dice la palabra de Dios. Entonces estos individuos, hermano, los famosos, los grandes, a los que los medios les ceden grandes espacios, a los que las multitudes los siguen porque es famoso, porque es bien chistosito para cuando habla de la Biblia y hace bromitas y todo, y son hasta simpáticos, hermano. Entonces la gente está ahí, ay, embelesada, es que lo dijo fulano de tal. Hoy se han dado a la tarea de ridiculizar a los que estamos esperando que Cristo vuelva. Se han dado a la tarea de burlarse de los cristianos que esperan a Cristo y de ridiculizar a los predicadores que predicamos que Cristo vuelva. Usted lo puede ver por televisión, cuando lo mire diga: enemigo de la cruz de Cristo, seguidor de sus propias pasiones, árbol otoñal 2 veces muerto y desarraigado, nube llevada por cualquier viento, manantial sin agua. Es lo que la Biblia dice. Pero, hermano, escudándose en su fama y su poder, porque de que lo tienen, se burlan al grado, hermano, de utilizar términos groseros para calificar a los cristianos que estamos esperando la segunda venida de Cristo. ¿Me he dado a entender? Puede usted dar una ofrenda de palmas al Señor. Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,